Como ya mencionaron los hermanos, el hermano Tiquio, el hermano Mago, nuestro pastor, ¿verdad? El que siempre nos ha instruido, no se encuentra bien de salud, pero vamos a seguir orando, hermanos, siempre. Pensando yo en cómo David en el Salmo 139 dice que antes que nosotros pidamos, Él ya lo sabe. Pero en ese Salmo lo que encierra todo ese capítulo es que no solamente David conoce la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, pero David se refugia en un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas y que en Él nos podemos refugiar. Podemos venir confiadamente. Y antes de entrar al pasaje, en el boletín dice otro pasaje y era el pasaje que iba a dar nuestro pastor. Pero nosotros realmente voy a mencionar, la apertura sería Romanos 8, 18 al 39. Y antes de empezar, quisiera que oráramos y así mismo, a la misma vez vamos a entrar al tema. Les pido que oremos. Bendito Dios, Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por tu soberanía sobre todo control, Señor, que tú tienes sobre la creación, Señor. Como hijos, Señor, redimidos, podemos venir confiadamente, dice tu palabra, ante el trono de la gracia, Señor, y poder hallar, Señor, esa protección de ti, Señor, ese cuidado de ti, así como desde que tú criaste al ser humano, Dios mío, hasta el último, Señor, sabemos que en tus escogidos tú siempre tendrás cuidado de ellos, Señor, y esa es una de las garantías, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo carne, dijo: y estaré yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también la tercera persona, Señor, el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar también a poder ser santificados cada día y poder crecer en madurez, Señor. Esa es la garantía de la divinidad de las tres personas, Señor, de que no hay como dice una de tus perfecciones, la veracidad, Señor. No existe la mentira en ti, Señor, sino siempre existe la verdad. Y pedimos, Señor, por nuestro hermano Luis, nuestro pastor, al cual tú pusiste aquí enfrente, Señor, por su salud, su guianza en su vida, Señor. Sabemos que tú tienes control aún por aquellos hermanos, Señor, que están enfermos, nuestra hermana Rosa, por las cosas que nuestro hermano Tiquio ya expuso, Señor, y aún, Señor, como somos cortos en palabras, Señor, pero tú conoces todas las cosas por tu pueblo, Señor, que seas tú en tu soberanía, Señor, por su salud, Señor, y que podamos juntos, Señor, agradándote siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer Romanos 8, 18, hermanos, y este pasaje o este título, ese sermón, le puse es una serie de sermones, son 8 sermones. Nada más vamos a tocar la introducción ahora, y quizás algunos ya son familiarizados con este punto que voy a dar. Se conoce como las 7 C en el plan eterno de Dios, o las 7 C de la historia bíblica. Hoy vamos a dar la introducción. No voy a tocar ni una de las letras C. Si Dios me permite, más adelante estaremos hablando de la primera C. Y es algo que me gustó porque tanto lo podemos poner a nuestra vida, aprender, pero también es algo que podemos enseñarle a nuestros hijos, como
¿Cuáles son las 7 C? Y quisiera entrar en Romanos 8, 18 al 39, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, como mencionaba, quiero hablar acerca de las 7 C en el plan eterno de Dios, o en otras palabras, la historia bíblica, que es unos sermones que abarca una de las 7 C individualmente, explorando los eventos bíblicos, las implicaciones teológicas y su relevancia para el mensaje del Evangelio. Pero para esto, como mencioné, voy a solamente hablar acerca de la introducción. Y lo que leemos se conoce como la teología evangélico, y es que este pasaje nos habla sobre la gloriosa esperanza de los creyentes, la victoria sobre el sufrimiento y la certeza del amor de Dios, como también el Espíritu Santo nos ayuda, pero también habla de la liberación de la creación y se enfoca en la gloria futura que será revelada en nosotros, y cómo nada puede separarnos del amor, ni siquiera la muerte o la vida. A lo largo de la historia, una de las cosas que el ser humano tiene a atender es que no nos gusta sufrir.
No nos gusta pasar necesidades. En el mundo secular, la gente cuando pasa por problemas siempre tiene la tendencia de buscar en cosas que se agrada a su propio cuerpo, pero no algo que le agrada a Dios. Pero lo más importante es que nadie tiene a pensar que un día vamos a morir y dar cuentas a nuestro Creador. Las personas tienen su mentalidad en buscar en cosas como diversiones o entrar en las borracheras, X cosas, pero no en buscar la fortaleza de Dios y la dependencia de Dios. A lo mismo, pero no a diferencias. En muchos de los casos, cuando el Hijo de Dios pasa por problemas, ¿sabe qué es lo que hacen? Dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia. O simplemente, o si pasa por críticas, igual, trata de no buscar la comunión. Y es lo que vamos a ver en Romanos, cómo Romanos enseña que no hay nada que nos debe separar del amor de Dios. Pablo está enseñando que no importa la circunstancia que vivamos, vamos a vivir. Por un lado, dice, el Espíritu Santo nos va a ayudar nuestra vida diaria. Pero ¿cómo? Que tengamos que depender siempre de Dios. Eso. Ahora, por otro lado, Pablo también está enseñando que todo lo que nosotros estamos pasando hoy en día solamente son pasajeros. Ahora, cuando nosotros pasamos por eso, realmente la circunstancia en que pasemos, hermanos, siempre nuestra confianza debe estar en Dios. Y esto es lo que Pablo está mencionando. No solo la esperanza para el Hijo de Dios, sino también dice para la creación que fue esclavizada por causa del pecado, el cual Pablo menciona que también la creación misma en un futuro será libertada. Pablo le está escribiendo a los romanos que el sufrimiento es pasajero, pero no solo pasajero, nos está exhortando a perseverar y a depender solamente de Dios, el cual esperamos la adopción, dice, y la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, Pablo está diciendo, hermanos, esto que estás pasando, las persecuciones, las cárceles, los azotes, no es nada comparable con la gloriosa glorificación que va a tener el Hijo de Dios. Aún Pablo menciona, ustedes, dice, no esperan la redención, le dice a los creyentes de Roma, dice, sino también la misma creación está esperando eso, la cual está sujeta bajo corrupción. Cuando Adán pecó, ¿saben qué hizo Adán? No quiso depender de Dios. Nada. Una vez en un comentario, y quizás nosotros nos hemos hecho una pregunta algún día, y decimos, si Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿por qué lo permitió? Realmente Dios podía así aniquilar a Satanás. No lo hizo. Adán, Eva pecaron, también los podía haber aniquilado, así como nosotros también. Pero un comentarista decía, la razón por qué Dios no los aniquiló es porque Dios tiene algo mejor, mucho mejor que el del Edén. Y eso es lo que está diciendo, es que no solamente Dios, si a Satanás no lo aniquiló, podía haberlo hecho a nosotros, pero tampoco a Satanás no le dio oportunidad. Así como Adán y Eva, cuando pecaron, Dios no les dio la segunda oportunidad, los expulsó luego del Edén. Pero a nosotros, hermanos, pecamos diariamente, y Pablo nos está diciendo, oye, por medio de la cruz,
Dios nos ha redimido. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda siempre. Ahora, para el creyente, hermanos, déjenme decirle que no estamos solos, lo que decía, sino que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no solo eso, sino también nos ayuda a pedir lo que nosotros no sabemos. Dice, pues aún el Espíritu intercede por nosotros. Pablo nos dice, hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo, el cual fue entregado para salvarnos en la cruz. Romanos 8, 18 al 39 es un pasaje de esperanza y consuelo que anima a los creyentes a perseverar en medio del sufrimiento, confiando en la promesa de la gloria futura e inquebrantable amor de Dios. En otras palabras, se centra en la esperanza y el sufrimiento a la luz de la gloria futura. El pasaje habla sobre la creación gimiendo en expectación de la revelación de los hijos de Dios y la liberación de la esclavitud de la corrupción. También destaca este pasaje la ayuda del Espíritu Santo en oración y la certeza de que nada puede separar a los creyentes del amor de Dios. Déjenme mencionarme unos puntos. El sufrimiento presente y la gloria futura. El pasaje contrasta el sufrimiento temporal con la gloria futura, venidera, que será revelada. Los creyentes pueden soportar el sufrimiento con esperanza al considerar la gloria que les espera. Cuando llegamos al versículo 18, el enfoque está en el sufrimiento. Sería muy fácil para un creyente que sufre cuestionar que ha fallado su fe. Muchas de las veces cuando nosotros pasamos por problemas, muchas de las veces decimos, es que no he orado mucho, es que mi fe está decayendo. Sería fácil, es bien fácil cuestionar. Algunos no pueden darse cuenta que el sufrimiento es una parte esperada de la vida eterna. Algunos incluso pueden pensar que la vida cristiana significa la eliminación de todos los problemas. Sin embargo, lo opuesto es verdadero. Cuando nos convertimos en cristianos, cuando Dios nos salva, heredamos un nuevo conjunto de problemas. Ahora, Pablo ahora está nadando contra la corriente. O sea, el cristiano está nadando contra la corriente del mundo en que vives. Todavía está en el mundo, pero ya no es parte de este sistema del mundo. Los creyentes enfrentan resistencia en su vida cristiana todos los días. Nos hemos puesto al frente de la guerra espiritual que está llena de tentaciones, persecuciones y tribulaciones. Tampoco somos inmunes a la realidad diaria de vivir en un mundo caído. Todavía lidiamos con enfermedades, la muerte, con los seres queridos que nos critican, niños que se extravían, problemas comerciales. Todavía lidiamos esto en el mundo. No somos inmunes a las pruebas de la vida cristiana. Por tanto, Pablo debe abordar la certeza y la realidad del sufrimiento en la vida cristiana. Dios tiene un propósito superior para nosotros en nuestro sufrimiento. Sufrimos para que podamos identificarnos con Cristo. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciados y no le estimamos. Era varón de dolores, experimentados en mucho dolor. ¿Cómo podemos nosotros identificarnos experiencialmente con Cristo, quien fue golpeado, crucificado y sujeto de mucha oposición? Si no tenemos nada más que la tranquilidad mientras vivimos nuestros días, para conocer verdaderamente a Cristo, debemos experimentar el sufrimiento. El sufrimiento, segundo punto, el sufrimiento también nos aparta del mundo y hace que nos concentremos en el mundo venidero.
Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, dice la Biblia en el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Es importante que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El sufrimiento tiene la capacidad de desarraigarnos para que nos apeguemos demasiado a las cosas de este mundo. El sufrimiento también es parte de la santificación del creyente por parte de Dios. Dios usa el sufrimiento para eliminar de nuestras vidas de ciertas actitudes y prioridades equivocadas, como el orgullo. Si nosotros no pasamos por sufrimientos y siempre vivimos una vida feliz, ni el cristiano no busca a Dios. Ahora, el sufrimiento nos hace caer de rodillas en oración y en dependencia de Dios. También se utiliza para ayudarnos a animar a los demás, el sufrimiento. Cuando pasamos por momentos difíciles, se nos hace más fácil identificarnos y ministrar a otros que también están sufriendo. Dios tiene grandes propósitos en nuestras vidas cristianas para el sufrimiento. Nadie pasa por su vida cristiana escapando de las pruebas, las desilusiones, las dificultades y los dolores de la vida. Además, el sufrimiento es una extraordinaria oportunidad para testificar. La mayoría de las personas no buscan a Dios mientras toda su vida prospera. Más bien, pasan en una necesidad, es cuando la gente clama a Dios. Y llegan al final de sí mismos, de donde realizan. Pero por otro lado, también la persona que no cree en Dios, cuando pasa por problemas, el primer culpable que le echan, ¿a quién es? A Dios. Pero para el creyente no. Para el creyente los problemas, y es lo que se relata todo este pasaje de Romanos, nos hace depender más de Dios. Nos hace realmente crecer en madurez. Eso, a diferencia del no cristiano, del no creyente, es bien diferente. Ahora, por eso decía yo, cuando Dios nos salva, entramos a una vida diferente, una vida de problemas. Una vez alguien decía, si tú no tienes problemas en predicar el evangelio, si tú no tienes problemas en ir a la iglesia, o sea, tu familia no se opone nunca. Si la gente no te critica porque vas a la iglesia o porque cambiaste de forma de vivir tus amigos, tienes un problema. Y es, el diablo no te está atacando. No, el cristiano tiene que pasar por problemas. Es evidencia que la gente está en contra de la palabra de Dios. Ahora, hay muchas enseñanzas falsas hoy en día que dicen que si estás caminando por fe, entonces puedes nombrarlo y reclamarlos, que tus problemas desaparezcan. Este es el evangelio herético. O sea, en otras palabras, son doctrinas que enseñan la confesión positiva, que el hombre o el cristiano no debe de pasar por problemas. Que si uno no pasa por problemas, es que no ha confiado en Dios. Segunda de Corintios 11:29 dice, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo, dice Pablo. ¿A quién le hace tropezar? Y yo no me indigno. En el tiempo de Job era el hombre más justo de la tierra, era recto, dice, y temeroso de Dios. Sin embargo, fue elegido para sufrir porque Dios tenía un propósito superior para su vida. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Aprender a perseverar a través del sufrimiento es como entrar en la sala de pesas de Dios y fortalecer tus músculos a través de la resistencia que se opone a tu fe. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Santiago 1:2 dice, tened sumo gozo. Dice, cuando halléis en diversas pruebas. Y lo que estaba mencionando yo es como alguien que va a un gimnasio y empieza a levantar pesas. Y esa persona, por la razón que va al gimnasio, es para fortalecer sus músculos. Y es lo mismo, cuando uno depende de Dios y busca de Dios, tu fe, tu dependencia en Dios va creciendo. Santiago nos enseña que los cristianos a considerar las pruebas difíciles como motivos de sumo gozo, no por el dolor, sino porque produce paciencia, perseverancia y madurez espiritual. Al dejar que esta perseverancia actúe, el creyente se vuelve espiritualmente más maduro, fortaleciendo su fe y su carácter. Fíjense cómo el pasaje de Santiago 1 y 2, y vamos allí, donde estaba mencionando. Dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completos para que seáis perfectos y cabales. Verso 2, lo que significa es que dice, tenga por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Santiago nos dice, si vienen pruebas, dice, sino cuando, dice, la actitud no debe ser de resignación, sino de alegría activa, entendiendo que las dificultades no son casuales, sino parte de un propósito divino para el crecimiento. Verso 3 significa, la fe necesita ser probada para madurar. Tal como un soldado se prueba en la batalla, la paciencia, en la palabra griega que significa opomone, es una resistencia activa y perseverante, no una simple espera pasiva. El verso 4 lo que quiere decir es que el objetivo es la madurez completa espiritual y de carácter, no la perfección del pecado, sino significa que el ser cristiano estable, firme y que no le falte integridad o madurez espiritual ante ninguna situación. O sea, tenemos al que las pruebas vengan, nosotros estamos creciendo. Pablo tiene una visión muy realista de la vida cristiana, no de falsas expectativas. Explica que el sufrimiento es una certeza, está destinado por Dios a ser usado para propósitos positivos en nuestra vida. La vida cristiana no se trata de eliminación del sufrimiento, sino de la adición de la gracia para atravesar el sufrimiento. Una cosa es pasar por el sufrimiento por tu cuenta, sin Dios, pero una experiencia completa diferente es soportar sufrimientos con Dios. Ahora, quiero ir a Romanos 8:18, dice, en el versículo 17 de Romanos 8:17 dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se introduce el tema del sufrimiento y la gloria. El versículo 18 se convierte en un comentario de seguimiento del sufrimiento y la gloria. El cristiano no tendrá uno sin el otro. O sea, nosotros pasamos por problemas, pero también tenemos la gloria. O sea, vienen juntas, no puede eliminar uno y la otra. Romanos 8:18 dice, pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Pablo está sobrepasando el sufrimiento humano y la gloria futura. Las aflicciones a las que Pablo se refiere incluyen cosas como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez y ser condenado a muerte a causa de nuestra fe. Dice él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza él a mencionar, dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. No es una prueba aislada de una sola vez. Estos sufrimientos son parte del tiempo presente, que se refiere no solo a la totalidad de tu vida, sino también a la totalidad de este será presente a la segunda venida de Cristo. Luego, Pablo, por un lado, hace una balanza, coloca la gloria. Él dice que los sufrimientos no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos que experimentamos en esta vida son reales y dolorosas, no son alegres. Pero Pablo nos dice que debemos mantenerlos en perspectiva, porque son insignificantes en comparación con la gloria que nos espera. Mientras vivimos nuestra vida cristiana, no podemos convertirnos en alguien que se está ahogando en el sufrimiento. O sea, cuando el cristiano está pasando por problemas, no tenemos que ahogarnos. No. Fíjese, estaba una vez con mi familia, estábamos viendo una película de los Amish. Y resulta que una persona del vecindario de ahí de los Amish había pasado por un problema, parece que se le murió su niña. Y entró a una escuela, dejó ir a todos los niños y dejó a unas cuantas niñas ahí. Y lo que hizo es que las mató. Unas quedaron graves, como 4 parece que se murieron. Y ya el líder de los Amish, hablando con uno de los papás que su hija había muerto, le empezó a hablar. La película no enseña qué le dijo, pero esta persona que le mataron a su niña fue con la familia del asesino que también se había quitado la vida y simplemente fue y le dijo, la perdonó, dijo, tú no tienes la culpa. Y la esposa de este Amish simplemente él decía, ¿cómo tú puedes perdonar a una persona que mató a tu hija? No lo puedo entender. Y él dice, es que si tú no perdonas, no vas a poder crecer espiritualmente. Y muchas de las veces, hermanos, pensando en esto, digo, muchas de las veces pasamos por problemas graves. Quizás pasamos como en este caso. Y realmente digo yo, wow, o sea, si nosotros, como la esposa de este Amish dijo, ¿cómo puedes pues perdonarlo sabiendo que mató a tu hija? Hay cosas que podemos pasar. Pero Pablo está diciendo, oye, todo lo que estamos pasando es pasajero. Como Salomón decía, vanidad de vanidades. Todo esto se va a desaparecer. Pero el Hijo de Dios, no. Tenemos una vida, una gloria futura. Mientras vivimos nuestra vida, no podemos convertirnos en alguien que se está ahogando en el sufrimiento. No podemos volvernos obsesionados o preocupados por nuestro sufrimiento hasta el punto de sentirnos deprimidos, derrotados. Y debemos mantener la balanza frente a nosotros para que no olvidemos la gloria que ha de ser revelada. Debemos hacer continuamente esta comparación para mantener nuestro sufrimiento en perspectiva. Tenga en cuenta que la gloria que será revelada a nosotros, esto nos indica que ahora mismo está oculta. Lo único que sabemos acerca de esta gloria son los pasajes de la Escritura en los que momentáneamente se nos permite mirar. O sea,
La Biblia no enseña cómo va a ser la gloria venidera, cómo va a ser en el cielo. No, solamente lo poquito que nos revela, eso es lo que estoy mencionando. Es que a pesar de que la Biblia nos está enseñando muy poco detallado de cómo va a ser allá, lo único es que va a ser glorioso. El peso del sufrimiento es como una pluma en comparación. Nuestros sufrimientos presentes son solo temporales. La gloria que nos espera es eterna, no habrá fin a la gloria. Tendemos a centrarnos muchas de las veces en nuestro sufrimiento, pero si echamos un vistazo a la gloria futura, debemos de revertir esto. No debemos mirar nuestro sufrimiento y quedarnos mirando la gloria futura. Si queremos ser fuertes en el Señor y estables en nuestra vida cristiana, en lugar de desplomarnos cada vez que llegue a una prueba, es fácil ser atrapado y consumido por el sufrimiento que está frente a nosotros, pero no podemos dejar que nuestras emociones nos lleven. El hecho de que esos sufrimientos son breves y temporales, la gloria que nos espera es para siempre. Los sufrimientos se sienten como el peso del mundo, pero en realidad, hermanos, no lo son. Pablo no da una visión falsa a la vida cristiana. Según de Corintios 4 entra en el detalle sobre los sufrimientos que soportan los cristianos y la gloria mucho mayor que está por venir. Él nos dice en 2 Corintios 4, 8 al 10, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la mente de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiero entrar un poquito detalladamente en el pasaje de Romanos que estamos hablando. El punto número 1, donde dice la más grande expectación. Y acerca de la creación. Hablemos en primer lugar que la más grande expectación, dice, nuestro texto reflexiona, comienza así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo nos habla en metáfora. Definitivamente es muy útil usar el sentido corriente de la palabra. O sea, en la Biblia se usa mucho metáforas. Pero todo depende el contexto o qué es el que el autor está diciendo. Pero muchas de las veces no podemos poner algo que el autor no está enseñando. Así que debemos considerar esto, creación, como el conjunto de criaturas. Luego entonces estamos ante una figura literaria llamada personificación. ¿Qué consiste es el que consiste en atribuirle cosas o animales, atributos o facultades humanas. En esto es el único caso que plasmado en las Escrituras. Hay muchos pasajes, como mencionaba, de que hay pasajes que se usan mucho las metáforas. Isaías 35, 1, 2 dice: se alegran el desierto y la soledad, el yermo se gozará y se florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Esa es una metáfora. No es que la creación hable, pero Pablo le está como diciendo que la creación tiene vida. Ahora, la carta de los Romanos, el apóstol Pablo usa ese mismo recurso. Nos dice que la creación está a la espera de algo que tiene. Y primero era el anhelo ardiente. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación. Esto es una frase que se da a la imagen de alguien con la cabeza en alto, estirando para lograr ver algo.
a la espera de algo que viene. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, la revelación de Dios, y nos está diciendo que la misma creación ha de ser impactada, transformada, liberada de la servidumbre y la frustración en la que se encuentra a causa del pecado. El día cuando Dios muestre la salvación de sus hijos, y esto es lo que la creación espera. La naturaleza no es un ser humano para hablar o reclama sus derechos o huir de sus deberes como es costumbre ahora de la humanidad, pero debemos entender que la naturaleza sirve al propósito de manifestar las perfecciones del Santo Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Dice, el verso dice ahí, dice, pero a causa del el pecado no lo hace como, si vamos a Génesis 1:26, dice, entonces lo que aguarda al ser humano redimido por Cristo tiene implicaciones no solo para los seres humanos, sino para la misma naturaleza, que se nos dice, tiene un deseo ardiente, una expectación ferviente. Un canto dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Pero Pablo nos está diciendo que la creación misma también espera esto. La creación espera la manifestación de esta salvación preparada para los hijos de Dios. La gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. La misma creación espera ese día cuando los justos resplandecerán. La creación no espera que le reduzcan la población para gozar de paz, no espera grandes inversiones de dinero para sembrar árboles, para limpiar el mar o proteger, todo lo que los científicos están haciendo hoy en día. La creación lo que hace es, su anhelo es esperar la revelación de los hijos de Dios en gloria, lo cual trae gloria a sí misma, porque ella misma también, dice la Biblia, será libertada. El 8:20 enseña que la creación fue sometida a vanidad o debido al pecado del hombre, no por su propia voluntad, pero con la esperanza de que será libertada de la esclavitud, de la corrupción, para unirse a la gloria de los hijos de Dios. La creación, que incluye el mundo natural, está atrapada en un proceso de decadencia y muerte a causa del pecado, pero Dios tiene un plan para restaurarla y liberarla. Más detalladamente se refiere a que el estado actual no cumple con el propósito original para la cual Dios creó la creación. Está sujeta a un ciclo de decadencia, sufrimiento y muerte debido al pecado. Ahora, si vamos yo puedo leerlo. Génesis 3:17 al 19 dice, y al hombre, hablando en el Edén, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, dice, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cargos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues a polvo eres y el polvo volverás. Ahí también nos está enseñando un poco, por causa de la desobediencia de Adán, también la tierra fue igual. Ahora ya no iba a criar las mismas cosas que se estaba criando en el Edén. Acuérdense que la Biblia enseña que no llovía. No llovía. ¿Por qué? Porque Dios tenía en el Edén todo perfectamente. Pero cuando el pecado entró por la desobediencia de Adán, dice ahora con dolor, Dios le dice a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiere decir que también la misma creación fue sujetada. Esta vanidad en el sentido de la humillación de la tierra, esta humillación de la tierra no obedece a algo que la creación provocó, sino al pecado del hombre que la habita.
pero la restauración de la misma está asociada a la restauración de los hijos de Dios. ¿Se pueden imaginar, hermanos, cómo habrá sido en el Edén? Antes de la caída, o cómo realmente estaba las plantas, cómo crecían, cómo había una armonía entre los animales, no se comían uno al otro como hoy en día. No sabemos, la Biblia no detalla, pero simplemente imagínense a Adán poniéndole nombre a todos, o que hoy en día conocemos animales salvajes. Hoy no nos acercamos, al menos yo no, pero imagínense en el Edén cómo habrá sido. Pero sí, ahora, segundo punto es que Dios es nuestro Redentor. Así como el hombre no puede lograr su redención, tampoco puede lograr la redención de la tierra, que es lo que muchos quieren hacer creer hoy en día, y que principalmente en este mensaje es que trae el movimiento ambientalista. Dicho científico, estudio de la teoría que se ocupa del ambiente. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. El movimiento ambientalistas enseñan acerca de cómo la creación puede mejorar. Y es un error, hermanos. La creación no va a mejorar. No. Una vez me dijo una persona en el trabajo, y aunque ya sabía, dice: Enrique, dice, ¿no has mirado la noticia de que los científicos están buscando para ir a Marte, a hacer vida allá, poder ir construir casas? Y yo le dije: sí, lo leí, le digo. ¿Y a qué vamos allá? Le digo. Le hice la pregunta: ¿a qué vamos a Marte si estamos destruyendo este planeta que Dios nos permitió vivir? ¿A qué vamos a ir a Marte? ¿La vamos a ir a destruir también? ¿Por qué? Porque no cuidamos, por un lado, tampoco el lado ambiente. No. Y eso es lo que le estoy diciendo. O sea, si el hombre no puede lograr su redención, tampoco va a poder lograr la redención de la tierra, que es lo que muchos quieren hacer hoy en día. El que no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo podrá salvar la creación? Pero el diablo se viste como ángel de luz. Ha querido usurpar el lugar de Dios, y el hombre pecador, instigado por Satanás, aún cree en la mentira que será como Dios y que será una divinidad. Y entonces se presentará como redentor falso, por supuesto. Y esa es otra de las creencias que ha salido hoy en día, que nosotros tenemos la capacidad de lograr nuestra propia libertad. Y realmente es imposible. No. Y otra de las cosas que también enseña es que usan pasajes como cuando el Señor Jesucristo dice: dioses somos, y son pasajes que están usando donde dicen: miren, aquí dice que un día vamos a ser Dios. Todos somos Dios, todos tenemos la capacidad. Y realmente es asombroso lo que hoy día se está enseñando. Ahora, el apóstol inspirado nos dice que la creación mismo será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La violencia y toda clase de daño que sufre hoy en día la creación a causa del pecado, a causa de toda práctica pecaminosa, un día será quitado. No como fruto de las leyes que enseñan los ambientalistas, sino como fruto de la salvación de Dios que revela cuando Cristo un día venga. Y la pregunta sería: ¿queremos esta restauración? Debemos creer entonces en Cristo. Debemos venir a Cristo solamente para ser restaurados por medio de Él y gozar de la restauración que recibirá no solamente la creación, pero el Hijo de Dios también. Este mundo será
transformado diferente. El juicio que traerá el Señor acabará por completo con el pecado. La misma naturaleza será de tal modo transformada que será en verdad un cielo nuevo y una tierra nueva. La creación también será libertada, dice, de la esclavitud. Este es el segundo punto. La creación también será libertada de la esclavitud, dice el texto, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación espera ese día de la liberación de los hijos de Dios, porque entonces ella también será libertada de la servidumbre, de la futilidad, del detetorio al que fue sometida por causa del pecado del hombre. La creación, dice, aún misma clama. Dice la creación aún gime, dice, esperando este día de revelación de los hijos de Dios. Dice lo que dice el pasaje, dice, el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún no está con dolores de parto hasta ahora. Se ilustra entonces la condición del estado actual de la naturaleza como una gran aflicción, como un dolor intenso, como el de las mujeres cuando está en trabajo de parto. Este gemir indica sufrimiento, aunque rodeados de esperanza. Ya vimos que la creación se goza ante la presencia de Dios salvando a los suyos. Luego es lógico pensar que sufre ante la destrucción y el pecado, pero aunque se use este lenguaje, no está diciendo que la naturaleza es una mujer, sino está diciendo que por causa simplemente está poniendo un ejemplo de lo que Pablo está enseñando, que así como la mujer gime cuando da luz, la misma creación está gimiendo para ser libertada. Pero también como cuando la mujer se goza cuando sabe que va a dar a luz, su dolor terrible pasará y será cubierto con gozo indiscutible de tener su bebé en brazos. Al menos, eso es así la mayoría de los casos, al menos. Y eso es lo que está enseñando acerca de la creación. Que se va a gozar un día en la liberación, cuando sea la manifestación de los hijos. Y si miramos todo, y quizás ustedes preguntarán, hermanos, pero usted habló mucho del sufrimiento, de cómo podemos crecer, cómo podemos perseverar en eso. Y es que cuando hablemos de la última C, se van a dar cuenta que es lo que el creyente, como la creación, yo hasta me pregunté y estudiando, dije, ¿cómo es posible que este pasaje habla de las 7C? Y es que cuando estudiemos la C, la primera C, ahí se habla. Y simplemente se los voy a dar todas. Dije que no se los iba a decir, pero la primera C es la creación. Es lo que habla la creación. La creación gime. La segunda C viene siendo la caída. ¿Por qué la creación está sujetada a esclavitud? Por la caída. Tercero, ¿cuál es la otra C? Y es la catástrofe. ¿Qué pasó? Que así como Adán y todos los problemas, a causa del pecado, el hombre siguió pecando y llegó la catástrofe, que fue el diluvio. Cuarto C, ¿qué viene siendo? La confusión. Cuando Dios saca a Noé y a las personas con quienes él estaba, dice que la maldad siguió multiplicándose, que todos hablaban una lengua. Y eso es lo que habla el Espíritu. El Espíritu nos ayuda celosamente y pide conforme a su voluntad. Y quinto sería Cristo. Por causa del pecado,
Dios mismo, la segunda persona, tuvo que tomar un cuerpo corporal, añadiendo. No es que dejó su divinidad, sino añadió a su divinidad un cuerpo material, y ese es Cristo. La sexta C es la cruz. Por causa lo mismo del pecado, Cristo tuvo que ir a la cruz para salvar al pecador. Y la última sería la consumación, que es cuando todo esto termine, el pecado se cumplió todo, y es cuando Cristo dice que va a ir al Padre y le va a entregar. Todo está cumplido. Pero para la próxima vamos a hablar un poco más de la creación, hermanos, y con esto vamos a orar. Bendito Señor, Padre, así como el pasaje enseña, Señor, de Romanos, te pedimos tu guianza, Señor, tu ayuda, Señor, de que podamos entender cada día, Señor, y realmente depender de ti, Señor, así como la misma creación también espera ese día, Señor, de tu manifestación, de la salvación de tus hijos, Señor, el cual, Señor, nosotros también te pedimos tu guianza, tu fortaleza, Señor, que en medio de las persecuciones, Señor, en medio de los problemas podamos entender, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes control sobre todas las cosas, Señor. Pedimos, Señor, que siempre en nuestro corazón, Señor, siempre esté ese enfoque de poderte alabar, de esa humildad que haya en nuestro corazón, Señor. En lo personal, Señor, como decían tus discípulos, Señor, siervo inútiles somos, Señor, porque lo que tenemos que hacer no lo hacemos, Señor. Y pido tu guianza, Señor, sobre tu pueblo, que podamos crecer cada día, Señor, en conocimiento y en palabra, Señor. Cada día, Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.